Pues nada, bienvenidos a Trazos, bienvenidos a la gente online que nos están viendo por ese agujerito de ahí. Bueno, pues hoy tenemos a un amigo que ha venido a vernos, Manuel Sisgo, que lleva, no sé cuántos años llevas, 43 según veo, ¿no? Sí, en septiembre haré 44. Jo, 44 años animando, o sea que digo yo que algo hará bien, ¿no? Bueno, pues nos va a contar un poco, va a hablar de animación, va a hablar sobre todas las pelis, utilizando un poco toda su trayectoria y toda su vida. Nos va a contar un poco todas las pelis que ha hecho y sobre ello vamos a hablar, obviamente, de animación, ¿vale? Así que yo no voy a presentarle mucho, prefiero que se presente él y que cuente él las cosas chulas sobre sí mismo. Así que voy a pedir un aplauso para Manuel y arrancamos. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos por venir aquí. A ver, yo voy a contar un poco mi vida profesional desde que empecé en esto. Alguna vez ya me han llamado la atención decir, oye, muy bonita tu vida, muy larga, pero realmente no nos vale como ejemplo de trayectoria para seguirle a un alumno que esté estudiando esto, porque hay que tener en cuenta que las cosas han cambiado mucho, ¿vale? Yo empecé a trabajar en animación en el año 82, ¿vale? En mi familia no había ninguna tradición artística y no sé por qué a mí se me ocurrió, bueno, sí, pues fui con mi madre a ver Bambi y a la salida dije, mamá, ya sé lo que quiero ser. Y mi madre dijo, oh, cazador. Y dije, no, quiero hacer películas de dibujos animados. Dice, era mejor lo de cazador. Pero bueno, el caso es que a mi familia no le hizo ninguna gracia que yo quisiera ser animador, hacer películas de dibujos animados. Y a los 16 años decidí irme de casa con una carpeta de dibujos, 1.000 pesetas y venirme a Madrid, ¿vale? Sí, suena raro, pero eso hice. Me fui de casa, llegué a Madrid y había páginas amarillas, no había móviles, y entonces en las páginas amarillas busqué los dos únicos estudios de animación que había en Madrid. Me presenté en el primero y no era un estudio de animación, era una agencia de publicidad que no hacían animación. Y me fui al siguiente, que me quedaban las páginas amarillas, y eran los estudios Cruz Delgado, ¿vale? Y entonces, nada, pasamos. Año 82, estudios Cruz Delgado. Me presenté en los estudios Cruz Delgado, que estaban empezando a hacer el largometraje de los viajes de Gulliver, y les dije, hola, venía a ver si puedo hacer dibujos animados. Y me dijeron, pero vamos a ver, chaval, si tienes 16 años, no sabes hacer dibujos animados, tienes una carpeta llena de dibujitos muy bonitos, pero no tienes ni idea de esto. Y dije, yo lo que necesito es aprender porque yo quiero hacer dibujos animados. Entonces, no sé, les debe caer en gracia a Cruz y me dijo, pues mira, estamos buscando un botones, un aprendiz que suba los bocadillos a los dibujantes y que taladre papel y que ayude con los acetatos y todas estas cosas. Y ahí empecé. Con 16 años empezó mi carrera en un largometraje y ahí fui aprendiendo un poco todo lo que se tiene que hacer en una película de animación y también lo que no se debe de hacer, ¿vale? La suerte que tenía al ser el chico de los recaos, el botones, es que yo tenía acceso a todos los departamentos. O sea, veía a los animadores, iba a ayudar al de la truca, hacía pruebas de línea, taladraba papel, pintaba acetatos en el departamento de acetatos, o sea, hacía absolutamente de todo. Entonces, te ibas empapando, ibas aprendiendo cómo funcionaba todo el proceso de animación de los años 80, que no tiene nada que ver con los de ahora, ¿vale? O sea, pintábamos, o sea, dibujábamos en papel, luego teníamos, una máquina Xerox de fotocopias muy antigua con el rodillo trucado para que no calentase, porque metíamos el papel por un lado, por otro lado metíamos un acetato en blanco y salía el dibujo impregnado en el acetato, que luego lo limpiamos y ya se veía bien, pero claro, teníamos que tener el cilindro trucado porque si se calentaba quemaba el acetato, ¿vale? Era todo muy, muy precario, pero funcionaba. Entonces, luego pintábamos los acetatos por detrás con pintura acrílica, los fondos se pintaban en cartón pluma, en watch, se metía todo en la truca, se prensaba con un cristal y un fotograma en 35, ¿vale? Y así es como empezamos, a hacer películas de animación, como aprendí yo a hacer películas de animación en aquellos tiempos, ¿vale? Y ahí pasó una cosa, la película se terminó y entonces descubrí que la animación no era lo que yo pensaba, que terminamos una película y empezábamos a hacer otra y luego otra y luego otra y esto iba a ser ya así para toda la vida. No, descubrí que las películas de animación se terminan, te echan a la calle y ponte a buscar otra película en un país donde no existen precisamente muchas películas. De hecho, cuando yo llegué solo había un estudio. Entonces se acabó la película, me fui a la calle y dije, mi vida se ha terminado, no sé qué va a ser de mí.
Y nada, me dediqué a hacer caricaturas por los bares, pintaba en el Retiro, sobreviví un año así hasta que tuve la suerte, la enorme suerte, y esto sí que es como si te tocase la lotería, ¿vale? Que en un bar donde hacía dibujos y los colgaban en la pared, vino un tipo que dejó una tarjeta para que le llamase. Y le llamé y era un tipo que trabajaba para Hanna-Barbera. Tenía un estudio aquí y estaba trabajando para Hanna-Barbera. Entonces le llamé y dijo que me han dicho que tú haces animación, que has estado en una película. Sí, sí, sí. Vente para acá que te hacemos una prueba. Entonces hice una prueba para los Jetson, los supersónicos. La hice bien, milagrosamente, y me cogieron. Y entonces estuve durante 4 años haciendo cositas allí para Hanna-Barbera. Hice de Jetson, hice los Pau Paus, que creo que no se llegaron a estrenar en España. Hice los Pitufos, hice Lucky Luke y esto fue después. Hice hasta Lucky Luke. Estuve ahí 4 años haciendo series de estas de Hanna-Barbera, donde yo no me lo creía, claro. O sea, yo ya vivía de esto. O sea, me alquilé mi piso y vivía de esto. O sea, era increíble. Además, me llamaron para hacer la mili, tuve que ir a hacer la mili a la vez, pero como la hacía en Madrid, salía al mediodía y entonces me hacía la mili a la vez que trabajaba en Hanna-Barbera. De hecho, mis hijos cuando me preguntan, me dicen, papá, ¿tú qué hiciste en la mili? Y dije, yo hice los pitufos en la mili, porque sí, mientras hacía la mili me hice los pitufos. O sea que, y ahí estuve. Entonces, después de lo de Hanna-Barbera, empezaron a fallar trabajo y empezamos a hacer cosas ya para televisión. Me acuerdo que hicimos Los Mundos del Yupi. Esto nadie había nacido de vosotros, pero existía. Era el programa infantil para niños que había de aquella época y entonces trabajamos en los Mundos del Yupi. ¿Vale? Cuando ya estábamos allí, que llevaba yo 4 años trabajando en todo esto, me volvió a llamar Cruz Delgado. Me dijo, oye, que empezamos otro largometraje. 4 años habían pasado. O sea, descubrí que terminan una película y la siguiente a lo mejor no sucede hasta 4 años después. Pues eso es lo que pasó. Hicimos Los viajes de Gulliver y 4 años después me llamaron para hacer la siguiente película. Menos mal que estuve en Hanna-Barbera porque si no, no hubiese sobrevivido. ¿Vale? Entonces hicimos Los cuatro músicos de Bremen, que luego se sacó la serie que era Los trotamúsicos. ¿Vale? Los cuatro músicos de Bremen, yo entré como jefe del departamento de intercalación. Y entré con la condición de que me dejasen animar, porque en Hanna-Barbera había intercalado como un animal, pero prácticamente había animado muy poco. Y yo cuando les decía a los del estudio que yo lo que quería era animar, me decían, no, no vamos a perder un buen intercalador por tener un mal animador. Y entonces me dejaban siempre intercalando. Y dije, vale. Entonces a Cruz me prometió que me iba a dejar animar en el largometraje y si me iba. Y entonces me fui para allá, me puso de jefe del departamento de intercalación y ya empecé a animar y además en largo, con lo cual yo ya era feliz. ¿Vale? Volvió a suceder lo mismo que en Los viajes de Gulliver. La película se terminó y todo el mundo a la calle. ¿Vale? Entonces, había quedado yo un poco ya tocado con esto y dije, bueno, me voy a ir a Inglaterra a trabajar. Entonces yo mi plan, uy, ¿qué ha pasado? Hola. Mi plan era irme a Inglaterra a trabajar, pero en todo esto fui con unos amigos que iban a hacer unas pruebas a un estudio, que estaban haciendo una peli de Asterix. Ya empezaron a abrirse muchos estudios en Madrid y en España. Y entonces decidí acompañarlos, pero dije, no, no, yo os acompaño, pero yo no quiero hacer nada porque yo me voy a ir a Inglaterra. Me fui con ellos, entonces se pusieron todos a hacer allí una prueba de Asterix y yo me quedé allí en la entrada esperando a que terminase. Entonces vino Matías Marcos, que era el director del estudio, y me dijo, ¿y tú quién eres? Y dije yo, no, yo he venido a acompañar a estos que están haciendo una prueba de animación y tal. Y dijo, ah, muy bien. ¿Y tú qué haces? ¿Haces animación también? Y dije yo, sí, sí, yo he trabajado y le conté un poco que había estado en Los viajes de Gulliver, Hanna-Barbera y en Los Tetamus. ¿Y cómo no estás haciendo la prueba? No, porque yo mi intención es irme a Inglaterra a trabajar. Dije, no, pero hombre, haz la prueba, que ya que estás aquí. Entonces hice la prueba, a los otros no les cogieron y a mí sí me cogieron. Y no me fui a Inglaterra y me quedé trabajando en Asterix. Los otros se enfadaron conmigo. Dije, pues tú no ibas a hacer la prueba, nos han cogido y a ti sí. Y yo, lo siento. Entonces, nada, hice muy poquito Asterix porque entré ya cuando estaban terminando el golpe de venir. Luego me llevaron allí a París al estreno, lo pasé muy bien, con Uderzo, esto, lo otro, muy divertido. O sea, yo ya estaba, digo, ya no me voy a Inglaterra, joder, sí, estoy haciendo cosas mejores aquí. Entonces hicimos esto, que se terminó enseguida, y luego nos pusimos a hacer esta serie de televisión, La Corona Mágica. No es que me molase mucho, pero bueno, era trabajo. Y bueno, hicimos esta serie de televisión, la terminamos y nos pusimos a hacer Babar, que era de Nelvana, de Canadá, que lo llevaban los Brici Film, que eran dos genios de la animación franceses de París.
Y nosotros llegó un momento en que en el estudio se llamaba Lápiz Azul, ¿vale? Era el estudio de Matías Marcos. Por aquel entonces prácticamente trabajamos casi ya en exclusiva para los Brici, ¿vale? Y hacíamos Babar. A mí Babar me pareció una serie maravillosa, es donde realmente aprendí a animar, llevaba ya años animando, pero yo realmente no tenía ni idea de animar hasta que Matías me cogió aquí en Babar y empezó a enseñarme a animar de verdad, con unos personajes muy fáciles, muy bien construidos, que se animaban de maravilla. Y entonces Matías empezó a enseñar, y ahí es cuando realmente ya empecé a animar un poco, ¿no? Nunca llegué a ser un gran animador, pero ahí ya empecé a animar un poco más de verdad, ¿vale? Y la recuerdo como una de las cosas en las que más he disfrutado y más he aprendido. Estuve un año haciendo Babar y luego sucedió una cosa. Los Brici Films, que trabajamos, ya os digo, prácticamente en exclusiva, no hacíamos nada más que para ellos, resulta que Disney decidió montar una Disneylandia y un estudio de animación en Europa. Lo intentaron en España, pero España, como somos muy cazurros, no cuajó, y sin embargo los franceses, que están mucho más espabilados que nosotros, dijeron, sí, 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 aquí en París. Y entonces montaron Disney, ¿cómo se llama? Disney World o Euro Disney, ¿cómo se llama? Euro Disney. Montaron Euro Disney y paralelamente montaron el estudio de Disney en París. ¿Qué hizo Disney? Cuando llegó a París y dijo, vamos a montar un estudio, y dijeron, ¿quién son los que mejores aquí en París? Y dijeron, los Brici Films, los hermanos Brici. Entonces absorbieron a los Brici Films y, por lo tanto, nos absorbieron a nosotros también. Entonces, terminamos Babar y de repente tenemos Disney. Y dije, joder, qué maravilla, esto mola. El caso es que me dijeron, vamos a montar un estudio en Madrid a todo meter para hacer el largometraje de Pato Aventuras, ¿vale? Pero vamos a tardar en montar el estudio porque va a ser un edificio lleno de gente, pa. Y dije, ¿y cuánto tardan en montar esto? Y dijeron, 2, 3 meses mínimo. Y dije, ¿qué hago? Y dice, pues irte de vacaciones como todo el mundo. Y dije, no, yo tengo que currar, no me voy a ir de vacaciones tanto tiempo. Entonces, había un estudio en Barcelona que estaba empezando a funcionar que se llamaba Delta Group, no lo tengo aquí, Delta Group. Se llamaba Delta Group este estudio. Entonces les mandé una demo en VHS, por aquel entonces ya hacíamos demos en VHS maravillosa, y con mensajero envolví mi cinta de VHS y se la mandé. Y me llamaron al día siguiente, oye, hemos visto tu VHS, oh, que nos mola, ¿por qué no te vienes a Barcelona a trabajar? Y yo, vale, pero solo tengo 2 o 3 meses que tengo un contrato firmado con Disney. Y dice, no, bueno, vente para acá. Me fui para Barcelona, me cogieron un apartamento allí a todo meter y nada, y empecé a trabajar en Delta Group. Cuando entré, empezaban a hacer los fruities, ¿vale? Habían hecho ya algunos capítulos y el primer trabajo que me dieron dije, esto no es para lo que yo tenía pensado hacer. Me dieron como 10 storyboards de 10 capítulos que habían hecho y me dicen, vale, pues, ¿ves esos storyboards? Y yo, sí, un taco de storyboards. Y me dijeron, vale, ahora toma unas tijeras, un pegamento y unas hojas de guión y tienes que sacar 20 tantos capítulos más. Y dije, ¿perdona? Sí, tú vas recortando, vas leyendo el guión y ves lo que hace falta, lo buscas en los capítulos que ya están hechos, recortas y vas haciendo capítulos nuevos. Y yo, pero entonces no se van a animar. Y dicen, no, lo queremos reutilizar todo. Y dije, esto es horrible. Y en cada capítulo, pues a lo mejor hacíamos nuevo un 10%. Todo el resto lo reutilizaba. Y no sé, fue mi método de trabajo, recortar viñetas de storyboard, pegarlas leyendo guiones y haciendo capítulos nuevos con todo lo que iba recortando y fotocopiando. Dije yo, esto es un desaguisado. El caso es que sí, sacamos esos capítulos. Le dije yo, pero yo venía a animar. Y dije, sí, sí, si animas, mira, te vamos a dar los musicales. Y entonces me dieron todos los musicales de los Fruities, que eso no había que reutilizarlos, se hacían de nuevos de cero, y nada, me los hice todos, por lo menos ya me entretenía. Y como más o menos funcionó, luego empezaron a encargarme que me metiese a hacer publicidad con ellos, que estaban haciendo campañas de Kelos y no sé, y muchas cosas, y me puse a hacer publicidad como loco. Luego vino allí un tal Mariscal, que no sé si habréis oído hablar, el diseñador que creó al COVID y todo esto, y me puse a trabajar con Mariscal. Y que había hecho el COVID, porque iban a ser las Olimpiadas en el 92, yo estaba allí, era 89. Las Olimpiadas iban a ser en el 92 y tenían el COVID. Entonces me dediqué, como yo ya estaba en publicidad haciendo Kelos, me pasaron a hacer los anuncios de Campofrío. Y entonces me los hacía yo enteros, estos con el COVID, luego los veía con Mariscal y decía, muy bonitos y tal, y ya está. Y estuve haciendo Campofrío. Luego empezamos a trabajar para Televisión Española, a hacer programas donde mezclábamos animación con imagen real, de los Reyes, Cruz y Raya, y metíamos a los personajes de animación. Eran programas muy ochenteros, noventeros. ¿Vale? Y hacíamos todo esto muy divertido. Hasta que me llamaron de Madrid y me dijeron, oye, que te tienes que volver, que empezamos ya la película. Y yo, ay, con lo bien que estaba en Barcelona ahora, pues yo vivía muy bien, curraba mucho, me lo pasaba muy bien.
y me tuve que volver a Madrid. Entonces vine a Madrid, entré en el estudio que habían montado un Carabanchel enorme, un pedazo de edificio. Allí había, no recuerdo, 40, 60 animadores, un montón de gente. Allí trabajando y estuve haciendo el largo de Pato Aventuras, vuelvo para atrás. Estuve haciendo el largo de Pato Aventuras durante un año y se terminó, o se estaba terminando, y justo cuando, antes de que se terminase, me volvieron a llamar, vuelvo otra vez para otro lado, me volvieron a llamar del Taurus diciendo que querían montar un estudio en Madrid. Y dije yo, pero si yo lo que quería, ya terminó el largo, lo que quería es volver a Barcelona. No, 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 te quedas en Madrid porque queremos montar un estudio y que lo lleves tú y tal. Y entonces, nada, les monté un estudio muy bonito allí en la calle Orense, a todo meter, montamos un estudio de animación y ya me dejaron a mí de jefe y delegado del estudio del Taurus en Madrid, trabajando para Televisión Española principalmente. Hacíamos muchísima publicidad, muchísima, que se pagaba a barbaridades, o sea, nos salía el dinero por las orejas, era increíble. O sea, es la época en que más dinero he ganado en mi vida haciendo esto, porque la publicidad la pagaban muchísimo y luego trabajamos, éramos el estudio casi en exclusiva de televisión, todo lo que hacía televisión y tocaba animación nos caía a nosotros, hacíamos cortinillas, cabeceras, programas de imagen real con personajes, todo, nos caía todo y nos pagaban también barbaridad. Entonces fue una época en que vivíamos a tope, trabajamos muchísimo, pero eso no era real, ¿vale? Llegó luego el 92, con la crisis del 92 que hubo en este país, que fue terrible, y ¡puf! Se vino todo abajo, ¿vale? Y nada, se cerró la empresa, se cerró todo y me quedé otra vez en nada. Y tuve que volver a empezar de cero. Entonces monté con unos socios una empresa de... Esa no la tengo aquí. No, esa todavía no llego. Vale, monté una empresa de logos para empresas animados, que hacíamos diseños de logotipos para empresas y los animábamos y tal y cual. Y bueno, más o menos medio sobrevivíamos con eso. Lo que pasa es que ahí empecé ya, habían abierto un estudio nuevo en Barcelona muy grande que se llama Del Taurus y empecé a cogerles trabajo de las tres mellizas. Y empecé en esa pequeña empresa que teníamos a hacer un departamento de animación. Y ahí empecé a formar un equipito, pero claro, mis socios me decían, oye, nos aburrimos porque tú has montado aquí todo esto de la animación, tienes un montón de gente trabajando, pero de todo lo otro demás ya no hacemos nada. Y yo, ya, ¿y qué hago? Si hay mucho trabajo de esto. Entonces me fui de esa empresa y monté otra, que es esta. Me llevé todo el trabajo que tenía de las tres mellizas, de las besonas, ¿vale? Y teníamos más trabajos y abrimos esta empresa, 12 pingüinos, que es actualmente la que tengo, ¿vale? 12 pingüinos, el 1 de abril hizo la friolera de 30 años en activo, ¿vale? La fundé exactamente en el 96, el 1 de abril de 1996 fundé 12 pingüinos. La fundamos entre 12, por eso se llama 12 pingüinos. Éramos 12 animadores los que entramos en la empresa, de esos 12 pingüinos debemos de quedar 4 por ahí, no quedamos muchos más, pero seguimos trabajando como pingüinitos ahí, ¿vale? Entonces, con esa empresa sí que ya hemos hecho de todo. Aproximadamente en estos 30 años habremos trabajado entre 100 y 200 proyectos de animación. O sea, me costaría contarlos todos. O sea, muchísimos, muchísimos. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito la presentación de la empresa, ¿vale? Con el estudio de sonido que tenemos. La empresa llegó a crecer muchísimo en muy poco tiempo. De hecho, teníamos un estudio en Madrid, abrimos otro en Ciudad Real, otro en Valladolid, teníamos subcontratado otro en Móstoles y otro en Sevilla, ¿vale? Teníamos que trabajaban directamente para el estudio unos 150 animadores, más indirectos de intercaladores y demás que trabajaban a su vez para todos estos animadores. No sé calcularte la de gente que trabajaba en aquellos momentos para 12 pingüinos. Crecimos muchísimo, hacíamos muchísimo trabajo, muchísimo. Hacíamos capítulos de 26 minutos de 2D, prácticamente en un mes liquidábamos un capítulo, ¿vale? Y bueno, luego ya vino la siguiente crisis de 2008 y empezamos a reducir. Fuimos cerrando todo, nos quedamos solo con Ciudad Real y Madrid. Luego ya cerramos Ciudad Real también, nos quedamos solo con Madrid y ya empezamos a hacer de todo un poco. ¿No está aquí casualmente? Sí, arrugas. Empezamos a hacer largometrajes. Este era con cromosoma, hicimos arrugas lo hicimos, estaba nuestro compañero Serrano allí trabajando con nosotros, lo hicimos prácticamente entero, hicimos como el 86% de la película, hicimos toda la animación, asistencia, intercalación, color, etcétera, etcétera. Fue un récord porque la hicimos en 9 meses.
La película estaba planeada para hacerla en 1 año y medio, pero el story se retrasó muchísimo y dijeron, no, pues ya solo te quedan 9 meses. Y dije, qué bien. Y nos pusimos ahí como locos y la sacamos en 9 meses, Arrugas. Luego hemos trabajado en un montón de pelis más, de 2D, de 3D. Esta es de las últimas que hemos trabajado de 2D, vuelvo para atrás. Vale, hemos trabajado en D'Artagnan, hemos hecho campañas para sanidad. Y empezamos a trabajar para Disney. Os cuento. En esto empezamos de repente a trabajar para Disney. Teníamos un agente que nos empezó a encargar trabajo y empezamos haciendo una serie, no sé si os suena, Phineas y Ferb. Vale, pues empezamos haciendo Phineas y Ferb. Hicimos varios capítulos de Phineas y Ferb y después de eso pues ya nos ficharon y empezamos a hacer Milo y las pruebas de Murphy. Hemos hecho este último año, esta la hicimos el año pasado, hemos estado 2 años haciendo Hansel y Gretel, que se está emitiendo ahora. Qué serie, no me gusta nada. Verla porque es muy bonita, pero no nos gustó y estuvimos 2 años haciéndola. O sea que me acuerdo, decían, venga, los capítulos pares para vosotros y los impares para China. Y dije yo, pero dale los pares y los impares, por gente. No. Y nos hicimos las 2 temporadas enteras, la mitad de los capítulos, ¿vale? Y luego con Disney nos llamaron otro día porque que tenían una nueva serie que se llamaba Nibis, Amigos de Otro Mundo. Esto era Disney Hispanoamérica, no era los de Los Ángeles, que era con los que trabajamos nosotros. Esto nos llamaron de Hispanoamérica y nos dijeron que querían que trabajásemos en esa serie. Dije yo, pero nosotros 3D hemos hecho, pero muy poquito. Hemos participado en algún largometraje, pero en verdad hemos hecho muy poquito 3D. Dice, ya, pero estamos gente y tal. Y yo, bueno, venga, pues nos ponemos. ¿Vale? A todo esto yo ya había empezado a dar clases. A ver, voy un poco para atrás. Yo en el 94, cuando me quedé parado sin empresas y sin nada, me puse a dar clases en el San Estanislao de Cosca. Entonces hacía campamentos de verano para los niños y les enseñaba a hacer películas de animación con recortables y muy divertido. ¿Vale? Entonces, paralelamente ya no dejé la educación. Estuve una temporada que sí que no, pero luego continué haciendo educación. ¿Vale? Y he pasado, los tengo apuntados, un segundo que los miro, a ver dónde he pasado. Bueno, pues estuve sobre todo trabajando para bueno, sé que el Castillo lo he hecho, para los centros audiovisuales de la Comunidad de Madrid, Puerta Bonita, Valcárcel, el Garci, ¿vale? En estos lo que me dediqué principalmente es a formar a profesorado. Empezaban a abrir los grados formativos de animación, videojuegos y entornos interactivos, o como se llama esto. Empezaron a abrir esto y entonces los profesores había que formarlos. Entonces me contrataron la Comunidad de Madrid para ir formando a estos profesores. Y estuve durante un tiempo formando a estos profesores. Ya empezó a engancharme en lo de las clases y luego de ahí empecé a trabajar en la Complutense, en Bellas Artes. Les monté lo que es el módulo de animación que tienen ahora funcionando, les monté todo ese módulo y formé al profesorado de Bellas Artes para que llevasen ese módulo de animación. Y nos habíamos quedado que estábamos haciendo Nibis. Por eso yo contaba lo de la formación, porque Nibis no tenía un gran equipo de 3D. Teníamos un par o 3 que estaban en el estudio, que habían trabajado en los largos, pero no teníamos un equipo como para soportar una serie que nos mandaban capítulos enteros, musicales y demás. Entonces, aprovechando que yo estaba en la universidad, escogí alumnos de cuarto y de los que ya habían terminado, les formamos un poquito en el estudio y nos los quedamos para trabajar. Entonces montamos un equipo, empezaron a llegar todo el trabajo de Disney y la gran sorpresa es que cuando llegó resulta que era una serie de animación 3D mezclada con imagen real. Y dije yo, ¿y esto de la imagen real? No me lo habéis contado porque sale gente aquí, señores y niños. No, es que es con imagen real. Y dije, pero esto... Entonces tuvimos que reinventarnos con el equipo y empezar a trabajar con imagen real. Al principio fue realmente complicado porque daba muchos problemas. Te mandaba una imagen real rodada con cámara, con focos y tal, vale, pero las cámaras se movían, todo se movía, la gente se movía y nosotros teníamos que adaptar todo a lo que ya estaba hecho. Entonces, una de las mayores dificultades que teníamos es que cada personaje de 3D que salía, teníamos que ir ajustándole fotograma a fotograma la sombra arrojada, porque las cámaras se estaban moviendo, todo se movía, y entonces decían, yo no puedo meter una sombra arrojada y que tire con un foco fijo, no funcionaba. Entonces teníamos que ajustar todas las sombras, luego ya empezaron a mandarnos los layouts, que hiciésemos los layouts también. O sea, al final hicimos un montón de trabajo, estuvimos más de un año trabajando en Nibis, Amigos de Todo el Mundo, y la verdad es que luego quedó muy, muy chula, pero fue tela. Y luego ya nos encargaron, nos llamó la FOS para hacer Host Broken, estuvimos haciendo
con Fosco Broken. Antes nos llamó Warner, estuvimos haciendo Bonícula. No sé, hicimos un montón de series, pelis para... muchísimas, muchísimas. Fuimos haciendo, no sé, aquí hay un poco de resumen. Aquí está Warner, Bonícula, hicimos el desarrollo de Teulada, Harmon Quest para un estudio de Los Ángeles, que era un programa de presentadores frikis que salían luego y se convertían en dibujos animados y corrían aventuras en plan Hero Quest, mucha publicidad. A ver qué tenemos más por aquí. Luego nos dio por hacer cortos, ¿vale? En los ratos libres entre película y película, pues decíamos, oye, no vamos a irnos a casa. El caso es que vino la pandemia, cuando ya estábamos enfilados a hacer firmados con Canal Sur, no sé qué, todo el desarrollo, el teaser, lo teníamos todo, iba como un tiro. Vino la pandemia y se nos vino todo abajo. Dijimos, bueno, pues después de la pandemia, salimos de la pandemia y lo que nos quedaba para cerrar la financiación, que era con el ICA, se presentaron después de la pandemia unos 480 y tantos proyectos. Para que os hagáis la idea, lo normal que se presentasen 30 o 40. Pues habían presentado 400 y pico. Quedamos fuera, nos volvimos a presentar, quedamos fuera. Mis socios, sobre todo los de la pasta, se preocuparon mucho porque vieron que esto no salía para adelante, vendieron los derechos a Francia y la película se fue a Francia. Pasaron los años, Francia no hizo ni un solo fotograma, les recuperaron la película y ahora mismo me han devuelto a mí la película para que la haga. Pero no, ahora mismo no me apetece mucho. Más que nada porque estamos muy saturados. Ahora mismo en el estudio estamos trabajando en mínimo 6 proyectos a la vez, ¿vale? Luego al final os pondré alguna cosilla. Estamos haciendo un desarrollo de largometraje, ganamos el Ibermedia NES el año pasado, nos dieron los fondos europeos y estamos haciendo todo el desarrollo de un largometraje en coproducción con Perú y Ecuador, que ya lo tenemos casi para ir en composición, está ya en composición para irnos ya a sonido de aquí a un mes. Estamos haciendo un videojuego 2D súper chulo con México. Hemos empezado otro corto, hemos terminado el de otro que os voy a poner ahora, hemos empezado este nuevo corto, estamos haciendo storyboards para una serie de Alemania. Por otro lado, con otro estudio de Alemania hemos empezado un largometraje, nos han soltado 15 minutos de largo para empezar. Quieren que hagamos mucho más, pero no sé. Me estoy comiendo películas. Bueno, sí, luego hemos empezado otro largometraje. Este es muy mío, porque es el guión mío, guión, dirección y producción, lo llevo todo, ¿vale? Y este largo lo hemos empezado ya. Y estamos ahora mismo cerrando el story de todas las primeras secuencias, estamos haciendo desarrollo de personajes como locos y mañana empezamos concepts de fondos y demás. Y ahí estamos a tope con este largo también. Y nos han encargado ahora una serie web que también tenemos que empezar. Estamos muy entretenidos, muy, muy entretenidos. Ahora mismo tenemos trabajo calculado, porque después de esto, los mismos con los que hemos empezado este largo, luego tenemos 2 largos más, tenemos aproximadamente cerrado trabajo hasta finales del 29. Que en cuanto apure un poco más, llegamos al 30, yo me jubilo y en paz. Es lo que tengo calculado. Yo sí, cacho un año más y ya me voy. Sí, estamos haciendo muchísimo trabajo. ¿Por qué hacemos muchísimo trabajo? Porque hay muchísimo trabajo. Realmente, increíblemente, al día de hoy, cada vez hay más demanda de producción de animación, de gente profesionales en la animación, cada vez hay más producciones, es una cosa increíble. O sea, no es coña, no es por venderos que estudiéis animación, pero realmente cada vez tenemos más trabajo de animación. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de las series de televisión que hemos hecho, los pilotos que hemos hecho, los especiales de televisión que hemos hecho, un pequeño resumen de todo, ¿vale? Aquí está todo lo que hemos hecho de publicidad, campañas, cabeceras de programas, un poquito de todo. Bueno, aquí está un poco los premios estos que nos han ido dando. Aquí más premios. Y aquí ya está. ¿Vale? Actualmente en premios de cine llevamos aproximadamente unos 150, no los cuento, pero internacionales llevamos unos 150 premios de cine. Los 2 Goyas directos, porque luego indirectos de las películas en las que hemos participado, Arrugas, por ejemplo, tiene 2 Goyas, Los Totamúsicos tiene un Goya, que era jefe de equipo ya. Tenemos unos 6 Goyas más indirectos de películas en las que hemos participado y hemos sido jefes de equipo o hemos hecho prácticamente toda la película. O sea que ahí no hemos ido mal tampoco, ¿vale? Y hasta aquí
hasta aquí mi vida. Ahora, si queréis, podemos ponemos el cortometraje último que hemos hecho, que está en festivales. El fin de semana que viene estamos nominados en el Festival de Cuenca, que voy a ver si nos dan una estatuilla, pues no dan mucho más, pero voy a ver si me dan una estatuilla y me la traigo. Y hacemos el premio 151, 152, no sé por qué vamos. ¿Vale? Así que vamos a poner nuestro último corto y a ver qué os parece, espero que os guste. Se llama Berenjena, es muy bonito. Uf, qué efectos. Por el peso.
¿Qué está pasando? Hola, ¿cómo te llamas? Manolo. Me llamo Manolo. Estoy feliz de estar contigo. Esto es increíble. ¿Estás viva? He aprendido muchas cosas viendo la tele. Vale. Tienes que ver el mundo real. Te quiero, Manolo. Ay, Dios. Yo también te quiero. ¡Qué cosita tan mona! Berenjenas. Bueno, pues esto es lo que hacemos en los ratos libres. Bueno, aprovechamos preguntas, cositas que queráis preguntarle a Manuel. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Preferís tomaros algo con él y así charláis? Bueno, vamos a despedirnos de la gente online. Gracias por estar ahí, chicos. ¿Y online hay alguna pregunta? A ver. Aprovechar, no sé. Gracias, Manuel, ha sido alucinante. Gracias a vosotros. Que sé cosas de animación, de verdad, preguntarme. Bueno, pues cortamos si queréis, online.